Que se vayan uniendo, pues ya podrán unirse un poco a la conversación. Bueno, yo creo que ya ahí está grabando. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. En verdad, agradecerles por la puntualidad y pues nada, comentarles que durante este espacio, este conversatorio, tenemos como invitado a Nico Bigotín. Ya procederemos a darle un espacio para que se presente. Y pues nada, la idea es discutir sobre todo desde su experiencia. Pues recordemos que Nico Bigotín es una persona activista trans, es profesional en comunicación social y periodismo, además de diseñador gráfico, CEO de Transgarte, director y animador de Transgarte animada. Entonces, tiene muchísimo por comentarnos también desde su experiencia como activista, tanto como persona que se mueve en un medio también bastante interesante. Y pues nada, la idea es que hablemos del género y todos los espectros que hay en él. Entonces, bienvenido Nico, pues mi nombre, como ya me puedo presentar un poco antes, soy Andrea o también puedes llamarme Andy. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes Andy, mucho gusto de participar en esta actividad contigo. Bueno, yo soy Nico, creo que ya mucho. Soy un hombre trans barranquillero, activista. Y nada, aunque no vivo una experiencia no binaria, pues conozco algo del tema y he compartido con bastantes personas no binarias, entonces, nada, chévere participar. Bueno, también comentarles que si a lo largo, no sé, de la conversación tienen preguntas o comentarios, pueden dejarlos en el chat y pues podemos responderlas enseguida o podemos responderlas al final, ya de pronto vemos cómo se puede ir dando, pero me parece de pronto muy pertinente también empezar pues preguntándote con qué pronombres te sientes cómodo, con qué me refiero a ti. Bueno, con pronombres masculinos, está bien. ¿Y tus pronombres cuáles serían? Bueno, yo sí, no hay manera de equivocarse porque yo sí me siento muy cómoda tanto con femenino o masculino, aunque prefiero sobre todo el no binario, pero no hay problema. Ahora, empezando por eso, y era una de las primeras preguntas que teníamos como programada, y es que cuando conocemos a una persona nueva es normal sentirse nervioso o nerviose, y a la hora de abordar el tema de los pronombres, muchas veces puede darse el miedo de preguntárselo a alguien. Entonces, a veces ni siquiera nos damos cuenta que asumimos, entonces tenemos muchos amigos o amigues a los que ni siquiera le hemos preguntado con qué pronombre se siente cómodo. Entonces, me gustaría empezar porque nos comentes cuál piensas que es la manera adecuada de preguntarle a alguien sus pronombres. Yo creo que así, lo más sencillo posible, cómo te sientes, cómo con que de qué forma quieres que yo me refiera a ti, o cómo te sientes más cómodo de que se refieran a ti, y no solamente el pronombre, sino también incluso los nombres que usualmente también cambian cuando cambia el pronombre, no. Entonces, creo que eso, las dos cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero nos evitamos suposiciones que podrían herir a la otra persona. Suponer el género de alguien puede herir y puede incluso cerrar la puerta de antemano o sea, la comunicación no se va a dar o puede que no se dé por esa cosa tan sencilla que puede parecer muy sencilla, pero abarca tantas cosas al mismo tiempo que termina complejizándose. Entonces, por respeto, eh, por incluso comodidad, porque a veces incluso uno en el dilema en la cabeza está con algo aquí porque no sabe cómo, y no debería uno tampoco saber cómo identificar a la otra persona, entonces es mejor ir de una al asunto. Sí, es muy cierto en cuanto a lo que no sabemos la otra persona, cuál es el proceso que ha llevado, tanto en la vivencia de su sexualidad como de su identidad. Entonces es así, o sea, ustedes lo vieron, fue algo muy natural, a lo mejor estaba un poco nerviosa, pero ni siquiera es por el hecho de preguntarlo, sino por tratar de no equivocarme, por ejemplo, pero es algo súper natural y que así como cuando uno pierde ese miedo a preguntar cómo te llamas, tiene que ser algo
que surja natural, no es algo forzado, ni tampoco sentir que vamos a quedar como los raros por preguntarle a alguien, quedamos peor asumiéndolo, de acuerdo a cómo se ve o lo que creemos. Y pues bueno, una pregunta, y eso creo que es algo muy curioso o algo que de pronto puede surgir, y es que creemos que para abordar este tema de los pronombres es mucho más fácil cuando sabemos que la persona pertenece o es miembro de la comunidad LGBT. ¿Qué opinas tú? ¿Que eso tiene algo que ver o que en realidad es muy independiente a esto? Yo creería que es un tema más común dentro de la población LGBT, pero siento que es un asunto que va más hacia los feminismos que hacia sí específicamente a la población LGBT. Es como, em, es decir, el género, si bien el género lo cuestionamos las personas LGBT, las personas trans en específico, las personas no binarias, el género es mucho más que incluso algo de lo que alguien lleve como etiqueta, algo que se vive a veces sin etiqueta. Entonces, creo que ahí es cuando se escapa de lo de la población LGBT, que es que hay gente que no se reconoce dentro de la población LGBT, aunque tenga unas vivencias diversas o que divergen de la cisnorma. Entonces es como, yo creo que no es necesariamente algo de la población LGBT. Sí, en realidad también estoy bastante de acuerdo con ello. Eh, Puede que, como tú comentas, es algo común, pero no significa que solamente nos convenga o ¿cómo decirlo?, nos involucra a nosotros. Y de pronto lo que pasa ahí es que las personas que no tienen por decirlo así, comunicación o están en el ambiente, no saben lo importante que es o no reconocen. En verdad, lo bonito que se siente que te pregunten y que que usen los pronombres que son. Entonces, puede que sea un poco más difícil porque no saben lo que significa para nosotros, pero en verdad es muy necesario y no saben lo lindo que se siente. Entonces, bueno, ahora sí ya de pronto para ir entrando un poco en el tema de género, creo que es algo por lo que siempre iniciamos, o bueno, y que ya hemos hecho de pronto en espacios pasados, es siempre hablar de la diferencia que se debe hacer entre género y sexo. Entonces, bueno, la idea es escucharte a ti porque como comenté, ya hemos tenido espacios antes donde nosotros hemos explicado y quisiéramos escucharte, ¿sí? De cómo explicarías la diferencia entre el género y el sexo. Bueno, hay que decir algo. Usualmente, bueno, voy a partir de algo que se sale un poquito, y es que tanto el sexo como el género son imposiciones. O sea, el sexo, usualmente, incluso cuando se habla del género, usualmente se asume que el sexo es algo estático, ¿no? O eres hombre, o eres mujer, o eres intersex. Y eso no es tan así. Es también algo que un médico, un personal médico, asume a partir de ciertas características fisiológicas, entre las que están las hormonas, los genitales, los órganos sexuales, ¿no? Entonces, pero esos son asumirlos también porque intentan como meter en una cajita, clasificarlos. Y hay tantas formas y diversidades, más de 50, que se escapan a ese binario, ¿no? Incluso sexual. Entonces, esa es una cosa. Entonces, las dos son imposiciones, pero una tiene que ver con características fisiológicas y también impuesto por un personal médico. El género también es impuesto por el personal médico porque el personal médico asume que el sexo es directamente proporcional al género, es decir, ok, ellos dijeron que yo tengo características femeninas, entonces, fisiológicas femeninas, entonces, por ende, eres niña, mujer. Eso también es erróneo. Entonces, pero entonces en esto, las diferencias básicas es que una tiene que ver con características fisiológicas y que las otras, que el género es una construcción social. Entonces es ya cómo lo asumo, cómo lo vivo, cómo me construyo yo culturalmente a partir de mis referentes, la verdad, roles de género, estereotipos, toda una cantidad de cosas que hay que son usualmente dichas por otra persona o por otras personas que no sabemos ni quiénes son y que ya han estandarizado esto a partir de diferentes épocas. Pero todo esto es súper nuevo.
la gente asume que esto ha existido desde los años cero, y la verdad es que esto no tiene más de 300 años, entonces es como algo realmente nuevo que ha venido a complejizarnos las existencias, eh, pero pues tampoco tan nuevo, ¿no? Pero sí algo que sigue siendo una imposición médica y de la sociedad con X fines, y es una cantidad de fines políticos, económicos y demás. Y ya. Sí, es cierto, y es que a partir de lo que tú comentas, que es una imposición y que en realidad ni siquiera somos nosotros quienes escogemos, sino que ya es algo establecido desde que nacemos, ahí viene algo muy interesante que también, y es que qué tan importante es esta imposición en nuestras vidas. Y por ejemplo, qué tan importante también es reconocer, empezar ya a visibilizar que esto no viene con nosotros de que nacemos, que no es por la naturaleza, sino que es una construcción social. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene en nosotros y sobre todo como miembros de la comunidad LGBT o como personas LGBT, ya sea con orientaciones diversas o con identidades divergentes? Entonces, la idea es que eso, que nos comente cuál es esa importancia para nosotros, tanto reconocer cuál es la diferencia entre sexo y género y cómo esto nos puede afectar. Yo creo que básicamente es tan importante como el concepto amor, o el concepto vida, o el concepto romance, bla, bla, bla. O sea, es como son estructuras que fluyen, pero que existen de una manera dura para estandarizar y clasificar a las personas. Eh, y por supuesto tiene consecuencias, y es que las personas no tienen la facilidad, o sea, sí lo podemos ejercer nuestra autonomía, pero la estructura, el orden establecido, la sociedad pide que estés ahí dentro, ¿no? Entonces hace que existan personas reprimidas, personas que, que tienen dificultades para construir su identidad, para saber quiénes son. Eh, eh, se complejiza el sistema médico en general, el acceso a salud, el acceso a recursos básicos, a educación, porque si la sociedad configura lo que es normal y lo que es común y lo que no lo es, y todo lo que escapa a esa normalidad, o que es el género cis normativo hombre-mujer, y todo lo que eso implica, entonces se tenía la posibilidad de ejercer tu ciudadanía incluso de manera libre. Entonces, por ejemplo, hay países donde es ilegal, donde tiene pena de muerte, que te escapes a eso. Países como el nuestro, donde la expectativa de vida de las mujeres trans es de 33 años, justamente porque esos cuerpos, esas personas que transgreden ese orden establecido, están cuestionando todo eso. Existen unos policías del género, como unas personas que nadie ha nombrado, que cuidan esa normalidad. Entonces, es reconocer que eso no es algo duro, que no es algo que no pueda cambiarse, es tan importante como empezar a reconocer a las otras existencias que se escapan a ese binario, porque es salvar vidas. No es un asunto solamente como de, ay, sí, saben quién soy, o me dicen esto. No, es que cuando yo le digo a alguien por el pronombre con que se siente cómoda, le estoy permitiendo ser, y le estoy permitiendo mostrarse, y le estoy permitiendo también realizarse como persona. Entonces es cuando ya una persona no pasa su existencia definiéndose defendiendo su identidad, o defendiendo su forma de expresar su género, sino que ya puede hacer lo que otra persona común haría, que es estudiar, tener familia, o construir un futuro para sí o para otros. Entonces es como un asunto, como digo yo, es un asunto de vida o muerte, o de calidad de vida, o sea, es un asunto de vida, de salud, es algo de salud integral, no solamente como decirlo física, también a veces incluye la física, sino que es algo que abarca todo, porque cuando alguien puede expresarse como es,
sin miedo, y se siente respetada por las demás personas a su alrededor, es una persona que puede construir sociedad, que puede tener amigos, que puede tener familia, que puede construir sociedad también. Entonces es como un asunto de empezar a reconocer que esas cosas que creemos mínimas, porque hay gente que dice, ay, sí, solo es un cambio estético, o solamente es que te digan ella, y que puede cambiarte tu vida que te digan ella. Hombre, totalmente, totalmente, porque ya tú dices, tengo un lugar en el mundo, tengo un lugar en el mundo, este es mi lugar. Y a veces es preocupante cuando hay tantos referentes binarios, incluso entre de las personas transgénero, y es mi culpa también, que soy bastante binario, bastante visible, pero que a veces el hecho de que, por ejemplo, yo sea más visible que una persona no binaria, sigue haciendo que las personas no binarias que se ven en el espectro digan, hombre, yo también puedo ser, eh, yo también podría estar en este medio, yo también podría hablar en tal lugar, yo también podría, y sí puedes, pero a veces parece que la sociedad dijera, no, no puedes porque no hay tantos referentes. Entonces obviamente que es importante visibilizarlo, obviamente que es importante que la gente entienda que así como uno pregunta el nombre o pregunta partido político, aunque no sé si la gente pregunta eso, pero pregunten como con qué pronombre te identificas, tan común como si preguntaras la edad de alguien. Ya, eso. Sí, y es que además también resaltar que hay algo en la naturaleza del ser humano, y es que nosotros le tenemos miedo por naturaleza, es un instinto también que nos ayuda a sobrevivir, a lo que no conocemos, a lo que es nuevo. Entonces, claro, para aquellas personas, incluso cuando pasamos un proceso de identificar que algo no está bien con nosotros, algo está diferente a lo que me han dicho que es normal, y creo que eso también pues lo pasamos todas las personas cuando estamos en un descubrimiento de nuestra sexualidad, y es que necesitamos entender qué es lo que pasa, y al darle visibilidad a estos conceptos, a estas explicaciones, también nos ayuda tanto a las personas que están pasando por este proceso como para las que van a tener que convivir con nosotros, porque es que como tal, en el mundo tenemos que caber todos, aquí estamos todos y tenemos que caber y recibir la misma cantidad de respeto. Entonces también me pareció muy, muy pertinente resaltar esto. Y es que cuando yo conozco qué es lo que pasa, cómo se siente, por qué es importante, eso me permite a mí, además de generar empatía, porque claro, no es ahora de que, tú tienes que entenderme. Es que tú debes saber, y tú, así como yo sé que te vas a sentir cómodo, que te trate de tal forma, así como yo tengo unos conocimientos básicos, estándares para tener una relación, ni siquiera una relación más allá, sino algo que sea básico de respeto, también debes estar en la obligación de también conocer. Entonces me parece también que esa parte de que siempre nos da miedo como, y que no entendemos, entonces es muy importante, no solamente que una sea la persona quien te tenga que educar, porque es un proceso que incluso nosotros pasamos, y sí reconozco que es difícil para nosotros que estamos pasando por esos cambios, que no entendemos que necesitamos tener referentes, ahora para otra persona que no tiene ni idea de qué se sentirá, y allá quería llegar entonces. Preguntarte, ¿cómo crees que la representación de las personas transgéneros o género divergentes pueden ayudar a encontrar su identidad o sentirse incluso más cómodos a las otras personas que están pasando por este proceso? Ya será más como que la representación, o sea, cuando vemos a alguien, como tú lo comentabas, cuando tiene un papel importante, ya que profundizar de pronto un poco más eso, que nos explicara cómo se siente, cómo nos sentimos y qué representa eso para todos los que pertenecen o pertenecemos a esta comunidad. A mí me parece que es brutalmente poderoso ver personas tener referentes. Si bien uno no necesita referentes para ser, sentir que hay otros como uno es... Yo pasé por ahí y se le puede decir que eso es mágico, encontrarse, sentir afinidad, porque cuando uno mira alrededor, usualmente ve personas con las que no se siente, eh, con los que no hacía clic, como decir, yo no soy una mujer, o la palabra incomoda, o por ejemplo en mi caso, la palabra incomoda, o yo sentía que, y la gente también sentía que yo no estaba allí. Era como una cuestión y era una incomodidad mutua de las personas hacia mi línea, pero era porque no me encontraban ahí, yo tampoco me encontraba ahí, la incomodidad se podía percibir de parte y parte. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que lo vi,
vi al primer hombre trans en persona, para mí fue como, o sea, de verdad que la cabeza me explotó. De hecho, en ese momento yo no me identifiqué como un hombre trans, a pesar de que ya yo tenía mis pronombres y Nico, y ya la gente me conocía por Nico, pero yo me quedé como, espérate, yo no me veo como él, yo sí seré un hombre trans. Entonces, incluso eso, es algo tan básico que yo creía que me tenía que ver ya con esta barba para ser un hombre trans, que es algo absurdo, pero es algo común, porque no tienes referentes y cree que para poder ser algo debe verte de alguna o X manera. Entonces, justamente por eso es importante, para reducir esas como, esos estándares también. Eso de yo tengo que ser como X hombre, o como mi papá, o como X, y quizás no. O sea, yo puedo estar en intermedio, si soy una persona no binaria, no necesariamente me tengo que ver andrógena como la de la película X, que se ve así súper, que nadie sabe qué género es, porque eso también es un estereotipo, de que entonces las personas no binarias tienen que ser necesariamente andrógenas. Entonces es como es justamente necesario tener un abanico de referentes para que cada quien pueda encontrarse un poco a veces. Es que es importante sentir que si otro pudo, uno también puede. Eso también anima. Es necesario también tener grupos de apoyo. Entonces, claro, si no sabes que hay otras personas como tú, ¿dónde vas a encontrar ese pequeño grupo con el cual tú te vas a identificar y con el cual tú te vas a hermanar y a construir lazos de afecto y con los que vas a luchar por un mundo mejor? Es decir, si ninguno se reconociera, o si no hubiese ningún tipo de referentes, no hubiese nadie que hubiese luchado por nuestros derechos, si no se hubiesen levantado a las trans hace más de 50 años, todo esto que pasó, no existiría un Uninorte Diverso donde se acogen tantos estudiantes que se están también encontrando en este abanico de diversidad. Es como todo eso, por eso justamente son importantes, por tener grupos de apoyo, por tener, por reconocer que es visible, por abrir espacios, porque es que no es como un asunto de, ay, fulanito está allí, no, es que hizo fulanito para llegar ahí, qué puertas abrió, qué estereotipos tuvo que romper, qué violencia de género tuvo que atravesar para poder estar ahí. Entonces cuando el otro lo ve allí, ese otro, y dice, wow, yo puedo estar allí, y lo sueña, y si tú lo sueñas y lo puedes ver en tu cabeza, lo puedes hacer real. Entonces es como, es todo eso, es como, es que puede sonar muy Disney a lo que estoy diciendo, pero sí es eso un poco, es como encontrarte, como leerte en un cuento, como que un día tú, un niño, una niña de 3 5 años esté leyendo su primer cuento y le estén leyendo sus cuentos, y un día los cuentos no hablen de géneros y pueda sentirse libre sin que le digan que por ser niña tiene que tener rosado, bla, bla, bla. O puede ser un cuento de un niño trans y ese niño decir, oh, yo no soy esto, pero puedo ser esto, y se lo cuento, y eso hace que la gente pueda verbalizar, porque a veces si no hay referentes y si no tienes ni idea de la información, no ha llegado a ti, no tienes cómo verbalizarlo, y si no tienes cómo verbalizarlo, explicarte es mucho más complejo. Y termina siendo incluso complejo para uno mismo encontrarse, y a algunos nos toman muchísimos años encontrarnos. Entonces, mientras más información haya, mientras más referentes haya, se reducen los tiempos y por ende las frustraciones. Entonces, eso. No, y es cierto, en verdad, aunque como tú comentabas, suene como muy Disney o algo que no dice como que, guau, en serio representa todo eso. Sí, yo creo que todos hemos llorado o nos hemos alegrado inmensamente cuando vemos que en una película, una serie que nos encantaba, resulta que hay unas vibras, como uno dice, y resulta que los protagonistas terminan siendo novios, o sea, que uno siempre chipea y uno dice, ¿cuándo me van a dar una serie donde los protagonistas, y no solamente que sea caer en estereotipos ni nada, que igual vamos a mencionar un poco más adelante, sino que también podernos identificar y decir, bueno, pues hay una historia de amor que está narrando algo que me podría suceder a mí, porque igual creo que todos de niños también hacemos, bueno, las personas de pronto que nos identificamos un poco diferente, también reconocemos y hacemos esa conversión, por ejemplo, cuando uno, no sé, se sienta, digamos, si soy lesbiana,
hacemos esa conversión entre, bueno, me gustaría que el príncipe fuera una princesa, pero con esa personalidad de fuerte, no sé qué. Y nos toca hacer eso manualmente a nosotros y creemos que está mal o creemos que no puede ser así. Entonces, cuando incluso ya de grandes vemos que sacan películas de niños donde esto ya es una realidad, nosotros nos sentimos tan aliviados y tan felices de que las siguientes personas van a tener, o los siguientes niños van a tener con qué identificarse, con qué decir, ay, sí está bien vivir como siento que quiero vivir, sin tener ese agarre de que creo que porque no soy chico o no soy chica, entonces maquillarme. Entonces, en verdad sí reconozco que se sienta así. Es divino y es una de las sensaciones más hermosas y que ojalá todos tengamos la oportunidad de permitirnos sentir. Y precisamente quería preguntarte puntualmente con cuáles fueron esos referentes, si te llegaste a identificar con una película, con una serie, o qué es lo que recuerdas que en verdad te generó ese sentimiento, que creo que cuando lo menciones, todo el mundo acá, bueno, la mayoría de las personas que la habrá pasado me van a decir, a mí también me pasó, o esa escena también me encantó. Entonces, así como cuando hablamos de otros temas como de fútbol, ¿no? El mejor partido, o hablamos de temas de videojuegos, en los videojuegos también hay unos referentes que a todos nos impactan y que nos hace sentir que nosotros también podemos llegar a ser así, que podemos llegar a tener un lugar donde nos sintamos cómodos, felices, y que es bonito también tener esa clase de ilusión que a las personas hetero o cisgénero se les ha permitido en una naturalidad que a nosotros no. Bueno, yo creo que la primera fue Rama y Medio. eh, yo ahí Ay, no lo decía, tengo. siempre esperaba como que así que con un balde de agua las cosas cambiaran, así de sencillo. Eh, eso, ya grande, no me identifiqué con la historia, pero, o sea, sí, no, o sea, porque obviamente no me ha pasado nada tan brutal como eso, pero sí sentía como una tristeza, como, como, como si me hubiera pasado a mí cuando me vi la película Boys Don't Cry, eh, que es la historia de un hombre trans que es asesinado, eh, justamente porque, bueno, este, pues no le decía a nadie que era una mujer, que pues que le habían asignado a mujer, se vestía de X manera, se dan cuenta, bla, 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 y bueno, eso me dio súper duro, pero yo cuando la vi ni siquiera tenía ni idea de por qué me daba tan duro. O sea, si bien yo me cuestionaba ya ciertas cosas y vestía de X manera, no sabía por qué me golpeaba tan duro, y era porque yo vivía como mi género era mi género, ya yo vivía expresaba mi género a mi manera y no pensaba en ello, no lo verbalizaba, yo simplemente era yo y era la gente la que me señalaba a mí como trans, como marimacha, como todas esas cosas. Y por eso yo no sabía por qué me sentía como tan identificada con este personaje en ese entonces. Ya después cuando ya uno se da cuenta cómo es uno y uno dice, ok, y yo puede que no me vea como la gente, como cree que me veía, súper normal, súper común, porque, bueno, normal no soy, decirlo. A mí no me gusta la categoría normalidad y sí creo que chévere escaparse de esa normalidad, eh, pero pues sí, no me identificaba ahí. Luego, y ahora, bueno, pero ya grande y que fue un referente súper importante, fue un activista hombre trans de Bogotá, que vino a Barranquilla invitado por la organización Caribe Afirmativo, que fue Camilo Lozada. En esos momentos hacía parte de Hombres en Desorden. Ahora tiene otra colectiva, pero no recuerdo el nombre. Y cuando lo conocí a él fue como, no, o sea, de verdad me cambió la vida. En serio me cambió la vida porque no solamente fue conocer al primer hombre trans, sino que él también me presentó a otros. Él fue como, de cierta forma, no, él hace eso. No le gusta como que los hombres trans anden solitos. De hecho, lo dice así, ¿no? Fulanito anda solito, háblale y pasa el contacto. Y eso lo hizo conmigo. Era como, mira, para que no andes solito. Y me pasó un contacto de otro hombre trans acá que yo no conocía.
y eso me permitió ir conociendo otros hombres trans, de hecho entrar a otros espacios también. Entonces, siempre que me preguntan hablo de eso, de ese instante, porque es que sí es brutal cuando uno conoce a esa primera persona con la que uno se identifica, y que lo motiva a uno a ser uno, porque uno quiere de verdad serlo, pero uno cree que no es posible y uno se va como encogiendo ante la vida, como bueno, tengo que ir aceptando lo que me tocó, ¿no? Y de repente tú ves que hay gente que ha cumplido ese sueño que uno creía todo extraño, complejo, ajeno, y volverlo y hacerlo realidad. Creo que fue gracias a ese gran referente. Y creo que eso es lo que me motiva a mí también, digamos, a ser visible, que pronto haya alguien que también encuentre su camino, por ver que uno logra ciertas cosas. Entonces eso. Bueno, creo que voy a anotar las recomendaciones de la película que comentaste, no me la he visto. Y precisamente ahora, ya grande, por decirlo así, o sea, hace poco fue que me empecé a ver Rama un medio. De hecho, me gustó tanto que hasta me puse a comprar los muñequitos. Estaba viendo si lo tenía por aquí, pero es cierto y me sorprendió, por ejemplo, mucho de esa serie que fuese hace rato, o sea, no es algo nuevo. Y que incluso es la favorita de mis padres y yo así como que, bueno, ustedes nunca se dieron cuenta de nada, no interpretaron lo que yo interpreté. Y yo, bueno, yo me río de eso porque es la hora y no se los he explicado, obviamente. Yo como que los dejaré ser feliz con su serie, entonces. Pero sí, sí, es muy cierto. Y uno piensa que esto es algo de ahora, que ahora es que están introduciendo de pronto íconos LGBT, pero en realidad eso simplemente que como todo ha tocado debajo de la alfombra. El que se siente identificado, pero no entenderá bien por qué. Y así después es que uno puede analizar por qué le gustó, por qué le encantó. Entonces sí es muy, muy cierto. Y bueno, respecto a lo que dices, que eso pasa muchísimo. Y sobre todo por ejemplo, hay una frase que me encanta, que es la que las mujeres que luchan se encuentran. Y creo que eso se aplica a muchas ramas y muchos aspectos. Y es que cuando tenemos algo en común, y sobre todo algo que nos lleva a luchar, algo que nos lleva a levantar la voz, a hacer incidencia, a decir, bueno, no estás solo, yo estoy aquí, o incluso me siento solo, yo estoy aquí y no sé qué, también nos lleva a encontrar otras personas y que entienden la importancia de que estemos unidos y que tengamos también una red de apoyo, por decirlo así. Y pues bueno, ya retomando un poco más el tema de también de algunos conceptos que debemos tocar, vamos a hablar un poco de la binariedad en el género, por ejemplo. ¿Qué opinas de entender el género como un concepto binario y dicotómico? Y Pues, asimismo, ¿de dónde crees que viene eso? o sea, eso fue lo que nos impusieron, ¿no? Eh, y nos lo impusieron hace 300 años, eso no es tan común, o sea, no es tan nuevo, eh, y se ha ido como complejizando con las décadas. Eh, ya en el siglo XX es donde se vuelve un poco más compleja la cosa, cuando ya la medicina empieza como a decir que está bien, que es normal, que es patológico, que es irracional, bla, bla, bla. Pero eso no es tan nuevo. Esa dicotomía del género tiene fines económicos, como todo en este mundo. Decir cuando estaban, digamos, en la revolución industrial, quiénes trabajaban y quiénes se quedaban en casa cuidando, quiénes eran vistos como las empresas productoras de bebés, que era la máquina productora de bebés, quién era, entonces era como, y máquina productora de bebés, no, máquina productora de mano de obra, o sea, más gente que va a trabajar y que va a producir. Entonces es como ese asunto, todo eso de esa binariedad, esos estereotipos de género, esos roles, tienen unos fines. En la época de los griegos, el hombre, el concepto del hombre era el inteligente, no, el bello. El hombre era el que podía ser bello, porque la belleza era algo estético y lo estético también es político, no es solamente físico. Entonces era como entonces el poder, ¿quién lo tenía? El hombre.
Pero entonces eso no se veía en todas las culturas, no todas las culturas son patriarcales, pero pues esa dicotomía es más sencilla que abrir la diversidad y aceptar la libertad. Es que si uno se pone a pensar por qué todo es tan complejo con el género, complejo con la sexualidad, eh, la heterosexualidad, por qué existe y por qué existe todo esto, y es solamente un afán de, de, de cuadricular las cosas, o sea, de encajetarlas, de decir, esto es lo que tú puedes hacer, estas son las reglas, de aquí no te puedes salir, eh, esto es lo que tienes que hacer, y eso obviamente tiene X repercusiones específicamente en las libertades, en la dignidad del ser humano. Entonces, sí, las revoluciones sexuales, entonces, y no es solamente un asunto de la población LGBT, sino que eso escapa a la población LGBT. Eso es mucho más allá de la población LGBT. Que la población LGBT termina siendo quien da la lucha por quien siente más la imposición, sí, pero la imposición está sobre todo el mundo y es con unos fines políticos y económicos y religiosos, pero pues los religiosos siempre han también estado un poco relacionados, desgraciadamente, con los fines económicos y políticos. Entonces, eh, cuando se escapa de lo espiritual, digo, hablo solamente lo que es religioso, no me vayan a malinterpretar. Sí, peligroso, sí, cierto, pero bueno. Tema peligroso. Pero bueno, precisamente como comentas de las sociedades patriarcales, y es que podrías explicarnos un poco más cómo se relaciona esto de la estructura patriarcal con la construcción del género y con la ejerción de esta. Es que yo creo que tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque esto no se lo pudo haber inventado una mujer o una persona trans. O sea, todas estas imposiciones se lo tuvo que haber inventado el género privilegiado. Y eso no lo podemos ocultar. Y es que casi todo el mundo entero es patriarcal. Casi todo el planeta es patriarcal. Y que casi todo favorece a que el crecimiento de los hombres sea más sencillo en la sociedad también. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con el género se lo tuvo que haber inventado un man. Eh, con pene, o sea, no hablo un man trans. Entonces es como un asunto más y género. Eh, Sin duda el género es solamente una de las categorías que hacen que la estructura patriarcal sea posible. Solamente una de las categorías, pero es una de las categorías más fuertes, porque es la categoría que también se entrelaza con esas otras categorías o estructuras o conceptos que también hacen posible esa sociedad patriarcal, que es, por ejemplo, el amor. Entonces es como el amor, el matrimonio, la monogamia, terminan siendo también unas imposiciones que posibilitan que exista una sociedad patriarcal. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el hombre cisgénero tiene un poder sobre el ser el otro cuerpo que le ama, usualmente una mujer cisgétera sumisa. Entonces, es una de las tantas imposiciones, como las imposiciones, como otras categorías que estratifican a los cuerpos por gordos, y siendo entonces los cuerpos gordos los cuerpos menos llamativos, los cuerpos que se patologizan, los cuerpos que tienen dificultades para ejercer su ciudadanía en sociedad. Lo mismo pasa con ciertos cuerpos racializados. Y entonces, X o Y estructuras que hacen posible esa sociedad patriarcal que al final de cuentas privilegia esa X tipo de persona, que es el hombre cishétero, blanco, clase alta, con poder, ¿no? Entonces, y todos los demás, al final de cuentas, nos movemos en esa estructura para que esa persona viva súper cómoda. Es eso. Pero es el género, entonces, solamente una de las tantas categorías que hacen parte de esa sociedad, de esa estructura eh, hegemónica y patriarcal que existe para dominar.
Exacto. Y mira, por ejemplo, tú mencionas algo que en verdad me llama mucho la atención, es, por ejemplo, hablar ya de la persona privilegiada en esto y cuál es el papel que cumple. Pero si hablamos también incluso dentro de la misma comunidad LGBTIQA+, hablamos también que se ve el esquema patriarcal, porque claro, es algo que ya está muy interiorizado en nuestra sociedad y que incluso hablamos mucho de desconstruirnos, por ejemplo, que es algo, proceso bastante largo, que no es, oímos mucho que dicen, ah, ya yo me desconstruí, pero al momento de entablar una relación nos damos cuenta que lo que le falta, mejor dicho, entonces, claro, si por ejemplo nos vamos a encontrar mucho con personas que dicen, yo estoy en proceso de desconstrucción, entonces también es, me gustaría que comentaras un poco de cómo influye el patriarcado en la comunidad, cómo influye ya no solamente en la sociedad y como tú hablabas, porque el género viene siendo uno de esos aspectos o factores que ayudan a que el patriarcado se mantenga tal y como lo vemos actualmente y como se ha venido desde tiempos remotos, pero también es como dentro de una comunidad que se supone que es consciente que eso, que pues no es normal, que no está bien y que la misma existencia de nosotros mismos prueba que esto es un sistema superimpuesto, que es un sistema que no va con nuestra naturaleza y que nos está discriminando, incluso hasta matando. Entonces, quiero que nos comente cómo crees que el patriarcado influye directamente ya en la vivencia de nuestra sexualidad y más como personas LGBT. Pues influye en todo, porque nosotros estamos dentro de esa estructura, ¿no? No somos ajenos a ella. Entonces ves donde existe la homonorma, la incluso cisnorma dentro de las existencias trans. Eh, es que no escapamos a eso, a los estereotipos de género. Entonces cuando dices también los hombres homosexuales que ponen, por ejemplo, en sus cuentas en redes sociales, que nada que ver con personas, con hombres femeninos, plumas, o que no tengan pene, o sea, todo ese tipo de cosas, o cómo se censuran a los cuerpos, digamos, a las mujeres lesbianas que tienen expresiones de género masculinas. Es decir, no estamos ni ajenos al prejuicio ni ajenos a ser prejuiciosos, ¿no? O sea, tanto como podemos ser vulnerados por los prejuicios, por el patriarcado, por todo eso que implica la heterosis-norma, las estéticas binarias y heterosexuales, no escapan ni para nosotros ni para que seamos quienes las ejercemos, por ser de la población LGBTIQ. Estoy muy de acuerdo contigo con eso de que yo también considero que el proceso de desconstrucción es algo que nunca se acaba, es decir, es continuo, continuo, es que nosotros mismos tenemos que todo el tiempo estar escapando de esa estructura, todo el tiempo estar escapando de no ser quienes ahora estereotipamos o quienes nos volvemos prejuiciosos con ciertos tipos de vivencias, eh, o cómo tumbamos, o cómo incluso tumbamos los propios edificios nuestros. Eh, eh, Como decía Descartes, en serio, es más complejo tumbar los edificios que están dentro de la misma mente de uno que los que están fuera. Y pensarse la cosa como, ay, ya me deconstruí, ya soy una nueva masculinidad, ya yo soy un hombre nuevo, no soy machista, o yo no ejerzo ningún tipo de violencia, o yo soy una mujer que no tiene ningún tipo, que no ejerzo como policía del género, bla, bla, bla. No, eso es siempre constante, intentar escapar de ello, pensarse otras formas de construir sociedad más amigables. O sea, todo el tiempo, y incluso puede ser doloroso también, ¿no? Pensárselo, autonalizarse, qué hice, qué estoy haciendo, cómo colaboro, o cómo colaboran las otras personas, o rebelarse ante el chiste machista del papá, de la mamá, del hermano. Es todo el tiempo, y las personas LGBT no somos ajenas, LGBTIQ+, no somos ajenas a cargar estereotipos o a promoverlos, ni somos ajenos a reproducir el patriarcado y las violencias
que están en el patriarcado: abuso sexual, abuso de poder, violencia, abusos psicológicos, machismo. O sea, es como muy complejo, pero pues sí, eso. Creo que ya. Sí, no, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, también es cierto que nosotros mismos también terminamos promoviendo, o que, por ejemplo, ese estereotipo de que una persona que es, no sé, digamos, un chico trans, pero que le gustan las chicas, es más difícil para una persona que supuestamente está desconstruida porque, digamos, que tiene una orientación diversa, puede llegar a decir, pero es que, ¿para qué quieres ser trans? O sea, a ti te pueden gustar las chicas, tú puedes ser lesbiana. Entonces nos encontramos con muchos factores que, por creer que pertenecemos a la comunidad, o como así, yo tengo una orientación diversa o una expresión de género diversa, pues ya a mí no me tienen que enseñar nada y ya. Pero terminamos discriminando a otras personas que tienen una vivencia diferente a la de nosotros, pero que es totalmente válida y que tiene unas características que no tienen por qué confundirse con otras. Entonces, sí, ahí vamos de nuevo con darle visibilidad y conocer lo que significa e implica cada una de las personas que están involucradas, que al final esas siglas de LGBTIQA+, no están en vano. Ahí solamente no hay una L y una G, no, hay un espectro, y allá voy también a preguntarte que se utiliza mucho esto, el espectro del género, o bueno, el espectro para definir el género. Entonces, ¿por qué consideras que utilizamos ese término? Y si estás de acuerdo con el implemento de este, por ejemplo. Sí, yo sí pienso, porque ella es una, digamos, ¿cómo para mí yo defino lo que es la palabra espectro? El arco iris. El arco iris tiene, uno podría decir, no, tiene rojo, tiene azul, tiene morado, pero realmente tiene una cantidad de colores que no vemos o que no podemos definir porque todavía no tienen nombre. O que ni siquiera sabemos cuál es el nombre, porque es un nombre que tiene, como por ejemplo, azul rey, pupitre, yo qué sé, o sea, una cantidad de nombres que le ponen a eso. Entonces, eso mismo es con el género. Por más que yo sepa que existe el hombre, mujer, persona género, género fluido, no sé, existen muchas otras, y existen otras personas que no se identifican con ninguna y que se inventan su propio concepto. Entonces, por eso yo me gusta la palabra, me gusta el utilizarlo como, usualmente no lo utilizo porque usualmente cuando lo voy a explicar o cuando lo hablo, lo explico en términos incluso muy binarios, ¿no? Es como mujer, hombre y no binarios. Y no binarios no se hace profundidad ahí, ¿no? Uno no dice, bueno, podría hacer esto, no lo dices, y hay espacios donde sí les puede decir, o que se deberían decir, eh, y que las personas que lo viven deberían enunciarlo y nombrarse. Eh, pero, pero por eso mismo, por el partir del reconocer de que no es solamente dos, o no son solamente tres, o que pueden ser no solamente 10 y que pueden ser un día 200, o no ser nada. Por eso me gusta la palabra espectro. Eh, y me parece apropiada, mucho más incluso que hablarnos de un tercer género nada más. Porque, eh, digamos, hay nada más un tercero, o esa casilla me van a dejar a mí llenarla como yo creo que puedo, sentirme tranquilo, cómodo, reconocido. Entonces, no sé si me respondí otra Sí, cosa. no, y es que allá íbamos. De hecho, me encantó porque ya dice como esa introducción, pero allá íbamos, por ejemplo, cuando hablamos del espectro de las personas no binarias que tú comentabas. La mayoría de las veces no tenemos la oportunidad, ya sea porque nos falta mucho conocimiento en cuanto a eso, o no sabemos cómo explicarlo, cómo abordarlo, o que igualmente ahí es cuando uno dice, bueno, se empieza a complicar las cosas, porque ya aquí no es solamente dos categorías, ya no son tres, ya no, hay un espectro muy, muy grande y que uno queda, y existe todo eso. Entonces, allá íbamos, porque incluso la pregunta y que ya respondiste, pero para que quede como pregunta y sepamos qué es lo que opinas respecto a eso. Y es que a veces intentamos nombrar este grupo, eh,
por ejemplo, como el tercer género o el tercer sexo. Entonces, ya comentaste que no estabas muy de acuerdo con esto, pero me gustaría que explicaras un poco más por qué. ¿Por qué no estás de acuerdo con que se le llame como tercer género? Bueno, sin duda tercer sexo, no, porque el tercer sexo serían las personas intersex. Y el tercer género, siento que se queda corto, porque no logra abarcar. De hecho, tanto es que no logra abarcar, es que hay gente que dice y que no se reconoce en el género. Es decir, yo no tengo género, entonces ya esas personas no podrían entrar en esa categoría. Las personas que no tienen género. Porque si es un tercer género y yo no tengo, entonces ya hay una problematización, que no puedo abarcarlo todo allí. ¿Que es útil? Sí es útil. Por ejemplo, en países donde ya se habla de esta categoría para incluir en la cédula que salga, por ejemplo, una T o que salga otra cosa en vez de la F o la M, es útil. En ese sentido, ahí es útil, porque entonces las personas que quieren que en su identificación aparezca algo diferente a hombre-mujer o a masculino-femenino, entonces esa es un buen lugar. Siendo en verdad lo apropiado que no exista la categoría, porque dado que no puedo abarcar todo y no lo puedo definir todo, pues no lo definamos, no importa, no. Eh, pero pues eso ya es otra discusión. Pero por eso creo que el tercer género no aplica siempre y no es tan útil. Bueno, yo quería hacer dos comentarios respecto a eso, pero creo que Alberto levantó la mano. No sé si quieras comentar algo. Sí, sí quiero. Nico mencionaba lo de este tercer género y que no estaba de acuerdo con ello. También estaba mencionando como cuáles serían las ventajas de tener como algo más que en materia legal, más específicamente con los documentos, que especifique como que no se identifica uno como hombre plenamente o como mujer. Y está bastante interesante porque hace poquito estaba leyendo algo sobre feminismo decolonial y sobre, digamos, estos colectivos feministas disidentes que argumentan que el género también es un constructo de la colonia, porque digamos, había muchos pueblos indígenas, americanos, norteamericanos, etcétera, que tenían más de dos géneros en sus sociedades, ¿cierto? Entonces, incluso muchas tribus también africanas que fueron traídas acá también venían como con esas culturas, con esos roles de género tan como por fuera de lo establecido por la ideología católica que se nos fue impuesta. Entonces, me llama la atención porque, o sea, él dice como que, ajá, que o sea, le parece como que falta, ¿cierto? Y pues claro que falta porque, digamos, hay contextos culturales que son completamente diferentes. No puedes decir, digamos, que dos espíritus de la tribu norteamericana Cherokee es lo mismo que este tercer género que está en la India, o digamos una persona que que se sienta agénero o bigénero. Pues claro, no es lo mismo meterlos a todos en el grupo del tercer sexo porque estaríamos invisibilizando muchas vivencias que son particulares en pro de, digamos, de buscar beneficios comunes. Así es. Bueno, precisamente allá quería llegar y es que, por ejemplo, personalmente siento que encasillar en un tercer género algo tan diverso, tan grande, es en verdad una equivocación. ¿En qué sentido? En que volveríamos a caer en lo mismo, en que, bueno, ahora ya no son dos, sino que son tres. Entonces, ¿qué pasa? Sería tipo, bueno, si no pertenezco a lo femenino y si no pertenezco a lo masculino, me voy a lo tercero. Pero lo tercero termina entonces siendo algo mucho más complejo y complicado y que solamente sería así como que, bueno, por decir algo vas tercer género. Entonces, sí, personalmente siento que todos los géneros tienen la misma validez y la misma importancia y no es justo simplemente encerrar a uno solo porque va a ser el diferente o lo que no encaje con los dos primeros, ese es el tercero. Entonces, no, a mí me parece que hay que llamar las cosas por su nombre
que los géneros fluidos son diferentes a las personas no binarias, entonces o las personas bibinarias, entonces son, ¿verdad?, cosas que se deben hablar por su nombre y que tener la misma validez, porque igual es también como la finalidad de toda esta visibilización, y es que tengan la misma importancia y validez. Entonces, sí, me parece también muy interesante lo que comentaba Alberto también respecto a cómo se concebía. Es que, como comentaba también Nico, la concepción de personas trans, de personas homosexuales o de todo este espectro no es nuevo, eso viene desde la naturaleza del hombre, es que es natural en nosotros. Entonces, claro, lo que comentaba, por ejemplo, él lo encontró en una lectura, yo lo encontré en una plataforma como TikTok, me acuerdo que había un chico, una chica trans, que hablaba de cómo concebía a su tribu los sexos divergentes, y que a mí me generó un gran impacto, porque para mí tiene gran importancia la opinión indígena en cuanto a temas espirituales, y él concebía que las personas transgénero, que para él no eran transgénero, sino que tenían otro nombre, referente a cómo se le llamaba ancestralmente a esas personas, en realidad son personas que tenían como dos espíritus, y de ahí partía entonces que él tuviera cualidades femeninas y masculinas, o que se sintiera en el lapso de los dos o simplemente uno. Entonces es muy interesante encontrarnos con otras concepciones y saber que la que tenemos hoy en día es impuesta, es por una sociedad. Entonces, así como cada sociedad hace sus imposiciones o nombra a estos comportamientos, estas vivencias, hay otra que también tienen. Entonces es muy interesante estudiar todo esto, tanto en historia como desde el aspecto ya de la vivencia personal de cada uno, hablar de por qué tampoco se puede llegar a encasillar todo en una sola, y que en verdad es algo que no sea ahora mismo, y que es muy interesante y nos ayuda, como decíamos, los referentes, nos ayuda a tener conocimientos de qué opinan otras personas, no porque eso vaya a marcar cómo yo voy a vivir mi sexualidad, sino que también es bonito e importante saber cómo lo conciben otras personas. Y bueno, para avanzar a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Yo creo que, bueno, ya vamos a hablar un poco de los estereotipos y los roles de género, y empezar por lo básico. ¿Qué son los roles de género? ¿Y cómo crees que los roles de género influyen en nuestra identidad de género? O sea, los roles de género son esos comportamientos, o sí, comportamientos normalizados que la sociedad tiene, como decir, como común, normalizada, como decir, los hombres tienen fuerza, entonces pueden ejercer X rol en X espacio, ¿no? Las mujeres, su rol es ser madres, por ciertas características, ¿no? Eso está normalizado. ¿Qué tiene que ver? Sí, no, digamos, tiene que ver en la medida en que lo que yo veo en la sociedad, los referentes que yo tengo, son también un poco de lo que yo tomo para construirme yo, pero no son todo, ¿no? Sobre todo que en estos momentos donde cada vez es más común, digamos, que la lucha feminista, que ya lleva tantas décadas, ha logrado que esos roles normalizados, impuestos, sean cada vez más abiertos y que de hecho estén tumbándose, como que no es como que X género puede estar haciendo X cosas, sino que todos podemos hacerlo. Abre un poco el abanico, pero por supuesto tiene que ver también algo en cómo construimos nosotros nuestra identidad. Por ejemplo, vamos a suponer algo, los niños juegan fútbol, ¿no? Entonces yo niñe, cuando era asociada como niña, me construí y me reconocí desde allí, yo jugaba fútbol todos los domingos con mi papá, y para mí eso me hacía diferente, y me hacía sentirme un poco más cerca del niño que yo quería ser, ¿no? Pero ese era un rol que puede hacer una niña sin ningún problema, ¿no? Pero sí influye en lo que uno vive. Pero entonces son diversos, porque aunque están normalizados, no todos viven en las mismas estructuras, en los mismos atrasos, en el mismo tercermundismo, que dice que
que hay ciertos roles que pueden ejercerse por ciertas personas, pero pues sí tienen que ver. A veces es inconsciente, ¿no? Pero sí tienen que ver. Sí. ¿Y crees que hay una relación? Bueno, ya eso lo explicaste, pero más que todo ya no con la identidad de género, sino con la expresión de género. Entonces, si hay una diferencia o hay una relación, así como la estableciste con la identidad, pero con la forma en cómo expresamos el género. Digamos, creo que al igual que lo otro, tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Porque, claro, hay unas estructuras otra vez binarias, tanto en los roles como en las expresiones del género, que dicen que, por ejemplo, si tú eres una mujer, entonces tu expresión debe ser femenina, según esa norma establecida, impuesta por X y Y razones, ¿no? Eh, pero no es necesariamente algo que tenga que ver como pasa lo mismo con los roles. No es algo necesariamente que tenga que ver con, porque yo, digamos, la identidad son aquellas cosas con las que yo me identifico, con las que yo me proyecto. Por ejemplo, yo me identifico como un hombre trans y yo tomo de todas mis posibilidades, las que me ofrece el mundo y las que no me ofrece, tomo y con eso construyo mi identidad, que es muy diversa a la de X, Y, hombre trans. Lo mismo pasa con la expresión de género. La expresión es algo que fluye, es algo que no tiene que ver, o sea, que no tiene una relación necesariamente directa con la identidad o con la orientación sexual. Entonces, por ende, tampoco tendrá que ver mucho con los roles o con los estereotipos, que se puede mover allí como se puede mover la identidad también, que la identidad se puede mover en roles impuestos, sí, que la expresión puede moverse en lo impuesto o sentirse cómoda en lo impuesto, sí, pero puede que no. Puede que, por ejemplo, mi expresión, yo, yo soy un hombre trans, bisexual, eh, que tiene preferencia hacia lo masculino, pero mi expresión es diversa. O sea, yo fluyo, camino un poco más suave, más fluido. No es una cosa como, ay, pues yo soy un hombre re macho. No, o sea, lo más macho que podría tener, que no es necesariamente macho, es la barba. Pero de resto mi expresión fluye bastante. Entonces no es algo como que tenga necesariamente que ver con la identidad o con la orientación. A veces sí, cosas de la vida, pero normalmente no es Sí, necesario. sí. Eso. Sí, y yo creo que ya llegando a hablar un poco más de las consecuencias que traen estos estereotipos, estos roles de género, y es que al mirar las estadísticas, por ejemplo, expectativas de vida, siempre nos deja como un vacío en el estómago al notar lo que comentabas, por ejemplo, al principio, lo que era la longevidad, sí, por decirlo así, como no tanto la calidad de vida, sino también el tiempo de vida de las personas trans. Y es que resulta que estos son mucho más bajos que el resto del resto de las personas o esos subramas que hay en la comunidad LGBT y de otros grupos que ya de por sí son minorías o son marginalizados. Entonces, ¿a qué crees que se deba esto? Esa reducción tanto en el tiempo de vida que resulta ser por diferentes consecuencias, diferentes factores que nos gustaría que comentaras. Bueno, son un montón. Lo que pasa es que las personas que cuestionamos el género y las orientaciones sexuales eh, impuestas, pero sobre todo el género, porque es un poco más visible, ¿no? Eh, todo lo que es más visible tiene a ser más penalizado por la sociedad. Estamos sumergidos en unos círculos de violencia, pobreza y exclusión muy fuertes por esos prejuicios, estereotipos que hay hacia nosotros. Por ejemplo,
que las personas trans somos peligrosas, que nada más podemos hacer peluquería, trabajo sexual, en el caso de las mujeres trans, algo muy común que es asociado hacia ellas. De eso de verdad no es como que son estereotipos y son realidades, ¿no? Es como, no, es muy difícil encontrar, o cada vez es más común porque hay muchas organizaciones y personas trans dándose la pele diciendo yo tengo derecho a estar aquí, duélale a quien le duela, pero no es fácil estar en los espacios, ¿no? Cuando estamos hablando de que 33 años es el promedio de vida de las mujeres trans, se debe a la violencia a las que están expuestas, son asesinadas. El año pasado en el país fueron 31 mujeres trans asesinadas por ser, ¿no? Por ser abiertamente trans. Entonces, que las asesinaron en sus barrios, las asesinan sus parejas, las asesinan personas cercanas, las asesinan personas ajenas. Pero entonces, la violencia física o el abuso físico, asesinatos, son extremos, ¿no? Es la punta del iceberg. Pero existe una cantidad de cosas más abajo que condicionan también la vida y que hacen posible que la expectativa de promedio de vida sea 33 años. De las mujeres trans, de los hombres trans no sabemos y de las personas no binarias tampoco. Sabemos el de las mujeres trans porque son un poco más visibles las muertes, ¿no? Pero, eh, pero, pero pues digamos que para darte otras cifras, el 85% de las personas trans no tienen acceso a educación. Entonces, si yo no tengo acceso a la educación porque me echan del colegio, porque me echaron de la casa cuando estaba en tercer grado y me tocó pues ganarme la vida para poder sobrevivir, entonces pues se acorta mi tiempo de vida, mi calidad de vida se reduce si tengo que, si las personas trans están expuestas a situaciones de calle y por ende expuestas a vulneración de derechos todo el tiempo, se reduce la expectativa de vida. Si además la mayoría de los empleos son un trabajo sexual, donde también es un empleo, un trabajo bastante peligroso por los prejuicios y por los estereotipos y por la violencia que implica hacer trabajo en calle, entonces, bueno, otra razón para que se reduzca. Pero si además estamos hablando de que el 92% de las personas trans, esto es a nivel de Latinoamérica, en Colombia creo que es 85%, no tienen acceso a empleo formal. Hombre, si no tienes acceso a empleo formal, la calidad de vida también se reduce, la posibilidad de ejercer, la posibilidad de morir trabajando en calle o por no tener acceso a la salud, ¿no? Porque pues si no tienes esto, pues tampoco tienes salud, o no tienes derecho a pensión. Entonces estamos hablando también de que la calidad de vida de las personas trans mayores o que llegan a la tercera edad no es tan común, o que es en unas situaciones precarias. Entonces son un montón de cosas. Los prejuicios, hombre, a veces dicen, ay, pero solamente es un chiste. O sea, como que cuando se burlan de alguien trans o un chiste machista o un chiste transfóbico, ay, solo es un chiste. No, no es un chiste, no es un meme. Es solamente una de las expresiones de violencia que hacen posible que el promedio de vida sea 33 años, que el 82% de las personas, de los hombres trans hayan tenido ideación suicida. Es una razón, esa es una de las razones. Que el 62% haya tenido tentativa de suicidio, o sea, es un promedio muy alto. O sea, estamos hablando de una tasa muy alta. Estas tasas que estoy dando, que quizás no están tan exactas porque la memoria de pollito que tengo, la podrán encontrar, es una investigación hecha por la organización Liberarte, así que se la pueden encontrar. Ellos tienen esa información en una investigación y también unas gráficas bastante chéveres. Entonces son situaciones complejas. Cuando ya tú dices, por ejemplo, en el caso, para visibilizar un caso actual,
La red comunitaria es una organización bastante conocida y que hace cosas increíbles por los derechos de las personas trans a nivel nacional. Por prejuicios perdieron su casa, llevaban años allí ejerciendo su organización ahí, transformando el barrio, pintándolo, haciendo acciones para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales que ejercen allí en el barrio. Los vecinos se juntaron para echarlas de la casa, ¿no? Para echarlas del barrio. Entonces, esa es una de las cosas, una de las tantas cosas que pasan por ser trans. Eh, una de las tantas vulneraciones de derechos que hacen posible que el promedio de vida sea tan bajo, de que sean tan pocas las personas que llegan a escuelas, incluso a pregrado, o que tengan posgrados, o que cada vez sean menores las personas que tengan un empleo formal, bien remunerado. Entonces, eh, creo que esto, no sé quién lo está escuchando, pero esto sería entonces una invitación a que pensemos cómo las acciones mínimas que hagamos pueden hacer posible que otra persona pueda hacer. Y a veces algo tan básico como el pronombre o como respetar los nombres que la persona ha elegido para sí misma hacen que la persona se sienta cómoda de estar, ¿no? Porque hay personas que tienen la posibilidad de estar en la universidad, por ejemplo, pero se salen de la universidad o se cambian de la carrera porque no se sienten cómodos, ¿no? No respetadas, o creen que no tienen cabida allí. Entonces también no es solamente un asunto de llegar a estar, sino también de permanecer y de cómo nosotros podemos crear espacios seguros para personas diversas con cosas tan básicas como el pronombre, el respeto por las identidades y las expresiones diversas. Sí, es que precisamente por ahí se empieza, porque no es tampoco que ahí va a quedar o que eso es solamente con lo que podemos aportar o lo que pueden aportar las personas que están un poco externas a la lucha, pero sí, por ahí se puede empezar. Entonces, es cierto que el poder que tienen las palabras, el cómo tratar a otra persona y sobre todo esa discriminación muy normalizada, incluso todo ese racismo moderno que podemos encontrar en que como yo no pertenezco, como no es mi lucha, como a mí no me afecta, porque claro, yo soy una persona privilegiada, y recordemos que persona privilegiada no tiene que ser, o sea, ni siquiera puede, porque claro, escucho muchos argumentos de parte de las personas que tienen una comodidad, por decirlo así, en que no, pero es que yo no hago nada por tenerla, o yo no hice nada, pero por el hecho de que tú tengas derechos o algún acomodo, por decirlo así, referente a otra persona, ya eso te hace ser privilegiado. Y como privilegiado o privilegiada, tienes una obligación y es tratar de brindar todo lo que puedas brindar para que la otra persona esté en igualdad de condiciones. Entonces me parece también que por ahí se empieza con esas cosas que no nos cuesta nada a nosotros, por ejemplo, pero que a la otra persona, la lucha que tuvo que tener para llegar hasta ese punto, es verdad muy gratificante ver que por fin se le están reconociendo sus derechos, que por fin se le está reconociendo como una persona sujeto de derechos, a las mismas que yo, a las mismas que los demás. Y precisamente, pues ya para cerrar de pronto y abrir de pronto si quieren hacer preguntas ya en el chat o responder las que están y de pronto no alcancé a ver, la verdad sí nos gustaría escucharte, que nos explicara, por ejemplo, imagínate que le estás explicando a una persona cisgénero, aunque en realidad aplicaría para cualquiera, que incluso aquellas personas trans que apenas está empezando o apenas se está identificando como tal, ¿qué implica ser trans? Y un poco de ese proceso que has llevado y no solamente de pronto las cosas malas que sí o sí, pues vienen implícitamente ahí, pero también esas cosas bonitas que implica ser trans y cómo te das cuenta también de que eres trans. Pregunta corchadora porque es imposible, ¿no? Como definirlo en total o con base solo en mi experiencia, pero te voy a contar como mi experiencia. Yo le identifiqué, uno tiene como pitidos, ¿no? Como cosas con las que se va identificando, deseos, con cosas básicas, ¿no? Pero, pero como no hay una manera de saber si uno de verdad
como decir, ay, me cayó una manzana y de la cabeza y ya supe que era trans. Uy, no, realmente uno demora mucho tiempo. De hecho, yo demoré años sin entenderme, eh, sin sentirme tranquila en el momento de identificarme con algo. Eh, y de repente, oye, o sea, yo no voy a decir que ser trans sea sencillo porque no lo es, y creo que ya con la respuesta anterior ya se dan una idea, ¿no? Creo que no es necesario contarlo. Pero cuando uno es quien uno es, o sea, cuando uno se atreve a enseñárselo al mundo, e incluso a enseñárselo a uno mismo, atreverse a uno mirarse en el espejo y decir, marica, este soy yo y este puedo ser yo. Todo cambia, todo cambia. Marica, es que a pesar de que uno esté viviendo lo que sea que esté viviendo, y de hecho yo soy un hombre trans bastante privilegiado, pero independiente de lo que sea que esté viviendo, eso es, para mí es mejor que a lo anterior, aunque anteriormente fueran más sencillas algunas cosas. Para mí es mucho mejor y es mucho más sencillo. Y creo que para muchas personas lo es, a pesar de que les echen de casa. O sea, tan bueno es sentirse uno cómodo con uno mismo, que hay personas que lo hacen aunque les echen de casa y les toque habitar calle y pasar hambre. O sea, tan cómodo, tan sincero es con uno mismo hacerlo, que hay gente que lo hace aunque no tenga las condiciones eh, propicias para ello. Entonces, es de otro mundo. O sea, yo le voy a decir algo que cuento a veces, no lo cuento tanto porque últimamente me incomoda un poco contar cosas de mi vida personal, pero eh, cuando yo tenía unos 6 meses en hormonas, 3 meses antes, yo había tenido una crisis alérgica por andar pintando con aerosol en mi cuarto. Y era una cosa horrible, o sea, la cara toda desfigurada, hinchada, parecía un viejito, y me tocó ir a la EPS corriendo. Mi mamá me dijo, llama a tu papá que venga por ti, y no sé qué, y yo lo llamé, papá, estoy muy mal, ven por mí. Él llegó en menos de 5 minutos por mí y me llevó al médico. Pero mis papás están separados y yo tenía 3 meses huyéndole a mi papá. O sea, los 3 meses que llevaba de hormonas, yo no había hablado con él. Y yo llevaba huyéndole y él me decía, ven que te quiero ver. Y yo estoy muy ocupado en la universidad, estoy muy ocupado. Luego decía, o sea, me inventaba 10.000 cosas para no verle, porque todavía no había sido capaz de salir del sótano con mi papá. Y ese día me vio, ¿no? Ya tenía una barbilla con un montón de pelos ahí. Y él me miraba y no podía entender qué pasaba, ¿no? Y yo ya había cambiado de papeles porque yo cambié de papeles antes de empezar tratamiento de reemplazo hormonal. Pero yo no había hecho la vuelta en la EPS. Yo creí que que esa cosa se cambiaba sola. Y lo siento. Y me llamaron por Cindy, ¿no? Y toda la gente me miró súper raro. Yo no me sentía cómodo con eso tampoco. Y esa fue una cosa fea, pero también fue bonita. Me mandaron a triaje. En triaje, obviamente, estaba muy mal. Fue como, no, de una hay que inyectarle antialérgicos. Y la señora enfermera, cuando me vio, le subió a la música evangélica, la puso a toda como si ella en verdad me fuese a hacer un exorcismo con su música. Y luego me puso la inyección como si me quisiera dejar giratoria la pierna para el otro lado. O sea, y me dejó caminando mal por mucho tiempo y con un morado gigante. Me imagino que era por eso, ¿no? Visiblemente trans, por lo de los papeles. Pero bueno, así mismo mi papá también me miraba súper raro. Y con esto les voy a contar algo que era feo, ¿no? Que te miren así despectivamente a alguien que te importa tanto. Y yo le dije a él, mira, tú eres muy inteligente, yo a ti no te voy a sensibilizar, ¿no? Yo a ti no te voy a decir quién soy y por qué lo estoy haciendo.
averigua por qué, quién soy y por qué lo estoy haciendo. Y si un día me entiendes, me llamas y nos vemos. Si no, tú y yo no tenemos por qué volvernos a ver. Yo sabía que eso no iba a pasar, pero pues era una posibilidad, que nunca lo buscara y que nunca se interesara por volverme a buscar. Pero 3 meses después me busca y me dice, sentado, me invitó a comer, nos fuimos a comer y me dice, ya entiendo todo, busqué información en X o Y sitio, bla, 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 y ya entiendo y quiero conocerte. Y bueno, total fue que empezamos a hablar, a charlar de miles de cosas que no tenían nada que ver con esto. Y de repente me dice, es que sí, lo puedo entender. Tú siempre has sido un chico. Y lo que me llamó mucho la atención y que todavía me cambia un poco la vida cada vez que me acuerdo de eso, fue que me dijo que a él le caía mejor Nico que Cindy. Era como un, me gusta más hablar contigo que con ella. O sea, eres una persona mucho más feliz. Y en verdad sí, yo creo que es eso. Que aunque no todo sea color de rosa y altibajos y todo, sentirse tranquilo con uno mismo permite que uno pueda hacer de verdad sociedad y construir lazos verdaderos. Y la relación que yo tengo ahora con mis padres no es la que yo tenía antes. Una relación donde ahora mi mamá es mi mejor amiga, donde ella conoce absolutamente todo, donde ella le da el visto bueno a la persona con la que yo voy a salir antes de que yo diga sí. O sea, es un asunto, mi hermana es como mi otra mamá, mi amiga, mi compañera, o sea, es un asunto de que eso permitió que todo fluyera mejor. Entonces, para mí ser trans es ser uno mismo, no es que sea algo especial, es simplemente que eres tú sin esas imposiciones que duelen, sin esas heridas que te imponen, que van haciendo daño. Porque vivir en apariencia, vivir siendo alguien que uno no es, vivir incómodo, no es la respuesta. Entonces, tampoco lo es vivir con ciertas precariedades que incluye los ser trans, vale, pero esas son cosas que se luchan y que se cambian día a día. Y mi invitación es que a quien sea que sea trans y que se esté descubriendo, le animo a pensarse, a problematizarse sin complicarse la vida, que todo vaya suave, con calma, que tengan miles de referentes, que busquen mucha información, que el descubrir es súper importante y que se animen a ir por lo que de verdad quieren, que familia es la que a uno lo quiere y lo cuida, que amigos son los que a uno lo respetan y lo luchan con uno, y que todo lo demás viene con el tiempo. Eso. No, y en verdad, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y en realidad por todo lo que has comentado hasta ahora, tanto de tu experiencia como lo que has podido estudiar y aprender, que son perspectivas que no se puede tener si no se viven. Entonces, en verdad, muchísimas gracias y estoy súper impactada y feliz que esa haya sido la conclusión la conclusión de una etapa de tu proceso, sobre todo con tus padres. Y en verdad que sí. Y no sé si las chiques que están conectados tengan alguna pregunta, quieran abrir el micrófono, incluso hacer comentarios, etcétera, para ya empezar a concluir ya la reunión. Bueno, por acá arriba, Lila comentaba sobre de qué forma se ve el patriarcado en el mundo actual. Y bueno, aprovechando de pronto que lo mencionábamos en ese momento, pero no hay problema si Nico puede ejemplificar como tal, que me imagino que es lo que de pronto la duda de Lila, poder imaginarse ella o reconocer cuáles son esos comportamientos patriarcales o esa sistematización que hay. Bueno, comportamientos patriarcales hay muchísimos, pero por ejemplo la masculinidad, el ser como hegemónicos, como el creer que tenemos derecho a hablar de todos los temas o poder en todo, la competitividad, o sea, la competencia que a veces se vuelve sana, esas son cosas propias del patriarcado.
las violencias que se ejercen sobre los cuerpos femeninos, son cosas que son como expresiones del daño que causa esa estructura patriarcal, que eleva a las existencias masculinas, en su mayoría cisgéneros, ¿no? Pero que también se da dentro de las masculinidades diversas. Digamos, el abuso sexual es una forma en la que se expresa el patriarcado, porque es como los hombres, usualmente los hombres cisgéneros sienten que tienen poder sobre los cuerpos femeninos, también usualmente pueden ser hombres también, pero usualmente los abusos sexuales se dan sobre cuerpos, o es una forma de vulnerar los cuerpos femeninos. Y con esto no hablo solamente de mujeres cis o mujeres trans, sino también los hombres trans, porque claro, estamos cuestionando, pero también los hombres gays que cuestionan la orientación hegemónica o que tienen expresiones femeninas. Entonces, el patriarcado manifiesta usualmente sus expresiones de violencia son usualmente sobre los cuerpos que se leen femeninos, y esto incluye todo ese abanico genderqueer y las orientaciones que se expresan de manera diferente. Esas son unas, pero pues también se ve como cuando yo soy amante de esas películas, las chick flicks, pero esas son películas que reparten el patriarcado de una manera muy, muy chévere, ¿no? Cuando te hacen creer que ese amor romántico del príncipe que va a salvar a la princesa al rico, a la chica pobre, que también son expresiones del patriarcado, como si la mujer necesita ser salvada por alguien. Esas son cosas sutiles aparentemente, pero que configuran todo ese universo simbólico machista, heterosexista, cisnormativo, que es el patriarcado. Pero pues son tantas cosas, todo, el lenguaje que tenemos usualmente es patriarcal, ¿no? El todos, definiendo a todo el mundo. Entonces, sí, eso. Sí, y bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, pues yo creo que pues ya en el chat ya no dicen nada y bueno, yo creo que ya entonces podemos dar por finalizado pues el espacio que teníamos hoy. En verdad agradecerles tanto por la puntualidad como por asistir y también estar atentos a este espacio. Y muchísimas gracias, Nico, en verdad, por participar. En verdad esperamos tenerte en otro espacio también, en otros contextos, puede ser, pero que en verdad estoy muy, muy feliz de que puedas compartir tanto tus experiencias y tu opinión respecto a los temas que teníamos a tratar hoy. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos.